Hola, soy Manuel Hernández, soy licenciado en biología, licenciado en psicología y el creador del modelo Parcube. Y quiero invitarte a este podcast para que compartas conmigo los temas que me apasionan, la neurobiología, el trauma y el apego. Bienvenidos. Hoy os voy a hablar de un tema que, nos gusta a todos, ¿no? Que es sobre el tema de la pareja. Obviamente, como psicólogo, pues observo a las parejas que están a gusto, que se encuentran bien, bueno, no solo como psicólogo, sino también como ser humano, y las observo con mucha envidia, para intentar entender qué hacen bien, pero también me dedico a observar a las parejas que hacen las cosas y que no están tan bien. Bueno, de alguna manera nos ayuda a los psicólogos a entender a esas personas que lo hacen bien para poder saber hacia dónde queremos ir y nos interesa estudiar a las personas que no hacen las cosas tan bien para poder ver cómo sacarlas de donde están. La relación que existe entre las relaciones que tenemos de pareja como adultos, y aquí a partir de ahora voy a empezar a incluir también los adolescentes, ¿vale? No son adultos, pero en la adolescencia ya empieza el deseo sexual, empieza ya el tema de pareja. Así que a partir de ahora cuando me refiero a adultos me refiero tanto a adolescentes como a personas adultas con mi edad. Lo que sabemos respecto al apego adulto es que está muy basado en el tipo de apego que tuvimos en la infancia. Es decir, sabemos todos los estudios longitudinales demuestran que estudiando el apego de una persona a los 4, 5, 6 primeros años de vida, podemos concluir con mucha seguridad qué tipo de apego va a tener cuando sea adulto. Y el apego es eso que se activa cuando sentimos miedo, cuando sentimos una falta de seguridad y cómo nos vinculamos a los demás. En este caso, el apego también puede incluir el no vincularme a los demás cuando estoy en una situación de peligro. Ya hice otro podcast donde hablé del apego en los niños, de cómo se podía evaluar, pero hoy os voy a hablar del apego adulto. Dentro del apego hay muchísimos tipos. Yo lo que he hecho es que he creado mi propio modelo para poder entender cómo nos relacionamos los adultos entre nosotros desde esa perspectiva del apego. Una vez más, sin ver el diagrama, aunque lo pondré en la foto, pero sin ver el diagrama va a ser difícil de poder entenderme, pero voy a intentar explicarme lo mejor posible. Imaginaros un círculo, donde arriba tenemos a las personas que están bien, que son esas personas que llamamos de apego seguro. Y esas personas de apego seguro se relacionan normalmente con otras personas de apego seguro. Y son parejas que son muy estables, duran mucho tiempo y se llevan bien. Pero a medida que vayamos a descender en ese círculo, por un lado o por el otro, nos vamos a encontrar personas que ya no están tan bien. Si bajamos por el círculo de la izquierda, nos vamos a encontrar personas que van a tener problemas para relacionarse, pero porque son de apego evitativo. ¿Qué significa esto? Significa que van a relacionarse desde una necesidad de poder protegerse. Van a tratar de controlar lo que ocurre, pero intentando protegerse ellos, no haciéndose daño. O, de algún modo, y entrando en la relación de alguna manera con duda, ¿sí? O con una perspectiva de utilidad. Pues si vamos por el lado de la derecha, nos encontraríamos con esas personas que son de apego ansioso, que van a estar igual controlando, pero que van a tratar de controlar al otro. En la relación tratan de controlar al otro. Así que me voy a centrar primero en los de la izquierda y después voy al otro. Entonces arriba tendríamos a lo que hemos llamado de apego seguro, que se relacionan bastante bien entre ellos y son personas muy equilibradas, saben controlar bien sus emociones y también saben manejarse bien relacionándose con los demás. Bien, en las personas de apego evitativo lo que nos vamos a encontrar en muchos casos es un grupo que llamamos de evitativos dependientes, les llamo yo, porque son personas que están en un modelo evitativo, están siempre cuidando de los demás, pero sufren al cuidar de los demás porque ellos no se sienten vistos. Bueno, y si son evitativos, ¿por qué cuidan de los demás? Cuidan de los demás porque la emoción que domina en ellos es la culpa. Ellos se van a relacionar siempre desde la sensación de ser culpable. Entonces, al sentirse culpables, al sentirse que no son merecedores de suficiente afecto o que no son merecedores de que les quieran,
van a entrar con esa sensación de culpa que va a hacer que se regulen con los demás cuidando de ellos. Es como si se dijeran, como tú no me vas a querer por lo que yo soy, me vas a querer por lo que yo haga por ti. Así que estas personas que le llamo evitativos dependientes, y les llamo así porque son evitativos, pero de alguna manera son dependientes de los otros. Y la base de su emoción es la culpa. En otros momentos le he llamado yo cuidadores compulsivos y otros autores le llaman codependientes. Pero en mi modelo le vamos a llamar evitativos dependientes. Vamos a suponer que bajo más abajo todavía y entonces me voy a encontrar a personas que ya llega un momento en que no sienten nada. Es decir, han sentido culpa, han sentido vergüenza, han sentido miedo, y ya no sienten nada. Es decir, se van a relacionar con los demás como si no supieran quiénes son o no sintiendo nada, no relacionándose con los demás, estando a una distancia afectiva de los demás. Y aquí vamos a encontrar varios tipos. Un tipo que son esas personas que tienen relaciones abiertas. Yo no tengo ningún problema con las relaciones abiertas. El problema de estas personas es que solo saben tener relaciones abiertas. Es decir, tienen relaciones abiertas, pero son incapaces después, cuando la relación continúa, de tener intimidad y de sentir conexión y apoyarse en la relación. Y esto le llamamos personas promiscuas. Dentro de los evitativos controladores, les llamo yo, tendríamos este grupo de los promiscuos. Otro grupo que tendríamos serían esas personas que son como histriónicas, que se ponen una máscara, que te hacen sentirte especial, te hacen sentirte único, pero que en realidad están actuando de una manera que te hacen sentir único para que tú les admires, los desees o los necesites. Entonces, por eso son controladores. ¿Y por qué son evitativos? Porque de alguna manera no se implican en la relación, pero te controlan desde esa evitación. A estas personalidades normalmente también se les ha llamado mucho tiempo histriónicas. Y el tercer tipo son esas personas que te hacen sentirte en una jaula de oro. Son casi siempre hombres que lo hacen todo por ti, que todo lo van a hacer para que tú estés mejor, pero poco a poco te van incapacitando. Tú poco a poco vas sintiendo que estás en una jaula de oro. ¿Por qué? Porque para qué vas a coger el coche si puedo llevarte, para qué vas a ir a ese sitio si hace mucho frío, vamos a ir mejor a este sitio que a ti te va a encantar, pero tú tienes ganas de ir, hasta que cuando te quieres dar cuenta ya no sabes quién eres, porque estás totalmente sometido a la voluntad de esas personas. Estos tres grupos, tanto los promiscuos, como los histriónicos, como estos de jaula de oro, se caracterizan porque te controlan, pero no te controlan maltratándote o insultándote, sino te controlan desde una evitación, desde una distancia emocional, porque son capaces de fingir que sienten interés, o fingir que sienten amor, o fingir que sienten afecto, cuando en realidad no sienten nada. Y si bajamos un poquito más, nos encontramos con los psicópatas. Los psicópatas son esas personas que normalmente adquieren puestos de poder, que son grandes empresarios, políticos, catedráticos universitarios, que no buscan afecto, lo que buscan es poder. Sustituyen el cariño y el afecto por el poder y necesitan controlar a los demás. Algunas veces pueden ser agresivos, pero lo van a hacer solamente cuando se vean muy acorralados o muy frustrados. Normalmente van a ser encantadores, van a ser muy amables, van a ser reconocidos socialmente, pero en realidad su única motivación es controlar al otro. Y esto sí que no sienten nada de nada. Pero a diferencia de los otros, que todavía hay una oportunidad o que al menos tratan de conectar de algún modo, estos, la conexión es totalmente utilitaria. Van a conectar contigo siempre que puedan utilizarte. Vamos a bajar ahora por el lado derecho y vamos a empezar con las personas de apego ansioso. Arriba tendríamos lo que yo llamo ansiosos dependientes. Y en estos la emoción que más predomina es el miedo. Y por lo tanto aquí nos vamos a encontrar con esas personas que tienen dependencia emocional. Pero tienen una dependencia emocional no como los evitativos como los evitativos dependientes, en el cual sienten como que han hecho mucho por ti y no entienden por qué les deja o por qué no les quiere. En este caso, lo que se van a estar es en la relación es desde el miedo. Mientras que los evitativos dependientes estaban desde la culpa, los ansiosos dependientes están desde el miedo. Lo que van a tener miedo es que les abandone, porque son incapaces de valerse por sí mismos. Son incapaces de poder valerse por sí mismos. Y van a hacer lo que sea para no ser abandonados. Se van a plegar a las necesidades o a los deseos de la otra persona. Estas son las típicas personas débiles, frágiles,
que se relacionan con esa necesidad del otro, se relacionan desde ese miedo, desde esa necesidad de ser rescatado, de ser salvado. Como podéis imaginar, como podéis imaginar, los evitativos dependientes y los ansiosos dependientes se llevan como el ron con la Coca-Cola. Hacen la mezcla perfecta. Porque uno están relacionándose desde el miedo, necesitan ser rescatados, necesitan que les salven, y los otros, su sueño es encontrar a alguien a quien puedan rescatar y sentirse útiles y sentirse necesarios. Así que los evitativos dependientes y los ansiosos dependientes se suelen encontrar bastante a menudo. Entonces hemos dicho que los ansiosos dependientes, la base de su emoción es el miedo. Si bajamos, nos vamos a encontrar con las personas en las cuales su motivación es la rabia. Y a esto les llamo ansiosos controladores, porque estos sí controlan a los demás desde un miedo atroz al abandono, pero no lo regulan como los ansiosos dependientes, de haciéndose las víctimas o haciéndose los frágiles o haciéndose como que necesitan al otro. Actúan maltratando, humillando y acosando a la otra persona. Estos son los típicos maltratadores que terminan maltratando a sus parejas o incluso llegando a asesinarlas. Como me decía un paciente mío cuando le pregunté, porque él me decía que había tenido idea de matar a su pareja después de suicidarse, le pregunté, ¿qué ganas tú con eso? Y me decía, Manolo, así nunca va a ser de nadie, solo sería mía. Este tipo de personas, la base de su emoción es la rabia. Es una rabia expresada, es una rabia manifiesta y es una persona que es mentirosa, es hipócrita, falsa. Por ejemplo, pueden acusar a la otra persona de que le han engañado cuando ellos han engañado muchísimo tiempo. Igual que anteriormente vimos que los ansiosos dependientes se juntaban muy bien con los evitativos dependientes, también los ansiosos dependientes se juntan muy bien con los ansiosos controladores. ¿Por qué? Porque en esta relación una de las personas que tiene mucho miedo va a fijarse en este tipo de personas que son aparentemente muy seguros de sí mismos, pero que en realidad son lo que yo llamo un soufflé emocional. Es decir, aparentan mucho, pero por dentro están completamente vacíos. Y entonces van a entrar en una relación de maltrato, en la cual una de las personas depende, necesita al otro y el otro maltrata. Una persona puede caer en esta trampa con este tipo de personas y siendo una persona casi normal. O una persona con sus carencias, pero tal. Pero ¿qué ocurre con este tipo de personas? Este tipo de personas, los ansiosos controladores, te van a controlar bajándote la autoestima. Van a bajarte la autoestima, te van a faltar el respeto, te van a humillar para que tú poco a poco vayas entrando ahí, vayas bajando cada vez más la autoestima y te sea más difícil salir de la trampa que te han puesto. Cada vez se hace más complicado poder escapar y poder conocer a otras personas o hacer cosas normales. Debajo de los ansiosos controladores tendríamos lo que son los trastornos de personalidad antisociales. Y esto es lo peor de la sociedad. Buscan también poder, buscan también dominar y controlar a los demás, pero a diferencia de los psicópatas que son muy inteligentes y muy capaces y tienen paciencia y al final lo consiguen, pues consiguiendo buenos puestos institucionales, consiguiendo una situación adecuada, estos de aquí lo van a conseguir maltratando, robando, cometiendo delitos, generalmente son politoxicómanos, es decir, son esas personas que típicamente van a acabar pues en la cárcel. Fijaros que hay un tipo de personalidad que es muy corriente, sobre todo lo tienen mucho las mujeres, porque los hombres generalmente cuando tienen problemas de conducta de tipo agresivo y demás, son casi siempre trastornos antisociales que, como he comentado, pues acaban cometiendo delitos con politoxicomanía y acaban en la cárcel o enjuiciados, ¿no? Hay un trastorno de personalidad de personas que son a veces muy agresivas que conocemos nosotros como el trastorno límite de personalidad. Y este trastorno de personalidad, que es muy frecuente, sobre todo en mujeres, es un trastorno donde se oscila entre ser ansioso dependiente, que como dije, su base era el miedo, y ansioso controladores, que su base es la rabia. ¿Qué ocurre con este tipo de personas? Como he explicado, oscilan entre sentir miedo y en una primera fase idealizan a su pareja, la idealizan, la admiran, sienten que van a rescatarla, pero cuando la otra persona no es capaz de cumplir las expectativas
o se cansan de ella, o sienten que no ha estado a la altura de lo que ellos creían, mutan a esa parte de ansioso controlador y se vuelven extremadamente agresivas y controladoras. Si la pareja la amenaza con dejarla o realmente lo cumple, pueden volver otra vez a ponerse en una posición de sumisión. Y entonces estas personas con trastorno límite de la personalidad oscilan entre mostrar una cara muy frágil, muy dependiente, con mucho miedo, o una cara de invulnerabilidad, de muchísimo poder, con muchísima rabia. Oscilan en estos dos caracteres. Así que cuando conozcáis, si sois psicólogo o si tenéis cerca a una persona con trastorno límite de personalidad, veréis que este tipo de personas tienen un miedo atroz al abandono real o imaginario, pero no tienen una estrategia única de comportamiento, sino que oscilan entre ser extremadamente frágiles o extremadamente agresivos. Espero que os haya gustado el podcast. Ha sido un poco lío también para mí el poder explicaros todo esto, porque además lo hago sin tener dibujo delante. Os pondré el dibujo en el cartel. Y me gustaría que observarais las relaciones que tenéis alrededor, las relaciones que habéis tenido y cómo os relacionáis. ¿Os relacionáis desde la seguridad, como haría una persona de apego seguro? ¿Os relacionáis desde la culpa, como haría un evitativo dependiente? ¿Os relacionáis desde una frialdad afectiva, desde no siento nada, como haría un evitativo controlador? ¿Os relacionáis desde esa parte de miedo, como haría un ansioso dependiente? ¿O os relacionáis desde la rabia, desde poseer, dominar a la otra persona, como haría un ansioso controlador? Es importante esto, porque ver qué emoción predomina en nosotros nos ayuda a poder cambiarla, a poder modificarla y a poder subir hacia arriba y poder regularnos, tanto bien con nosotros mismos como a poder regularnos con los demás. Como siempre, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias por estar ahí.